¿Cómo están? Qué bueno, pues el tema de esta noche tiene que ver con una festividad o con una celebración que tiene lugar el día de ayer, por ejemplo, y es una fecha muy importante para el mundo cristiano, es una fecha muy importante para cada una de nuestras vidas. ¿Alguien sabrá qué se celebra el 31 de octubre? El Día de la Reforma, y es algo que a veces no tenemos muy conscientes de lo que sucede, porque nos distraemos a veces con otras cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero el día de hoy quiero que podamos ver 5 cosas que sucedieron, se dieron en este tiempo, se dieron como parte de todo lo que aún nos alcanza. Y este hecho sucedió el 31 de octubre de 1517, es decir, hace 501 años empezó un movimiento en todo que afectó todo el mundo, que nos alcanza hasta el día de hoy. Y es que cuando leemos la Biblia y leemos en el libro de Hechos cómo la iglesia comenzó, fue una iglesia que se mantuvo por muchos años, se mantuvo en un fuego, se mantuvo en una búsqueda buscando a Dios, se mantuvo buscando el reino de Dios, se mantuvo ferviente en oración, se mantuvo muy dispuesta y lista para amar, para mantenerse en cimientos verdaderos. Pero alrededor de los años 300 esto empezó a apagarse, porque se convirtió como en algo que en lugar de perseguirse, se empezó a poner de cierta forma de moda, empezó a permitirse y a impulsarse, y de hecho empezó a llegar al punto de que fue algo como ya oficial. El cristianismo cambió totalmente, dejó de ser perseguido, dejó de sufrir persecución, y se convirtió en algo como oficial para el entorno donde estaban viviendo los primeros cristianos. Y ahora los cristianos se encontraban en una situación de mucha comodidad, de muchas libertades, y se empezaron a distorsionar principios que la palabra de Dios habla y que los cristianos de los primeros días pudieron tocar y palpar de primera mano. Y mucho de ello también ayudó el que no estaban totalmente cómodos, que no estaban totalmente pues en una zona de comodidad, en una zona de que estamos bien. Pero el pastor nos hablaba de cómo, el domingo nos hablaba de cómo muchas veces nos convertimos como los Gálatas, ¿no? Que nos dejamos seducir, nos dejamos fascinar, nos convertimos en insensatos. Entonces, lejos de ir hacia lo que Dios nos dice, a veces tendemos a ir a fascinación de los tiempos que vivimos o de las temporadas que vivimos, y encontramos a un cristianismo que se empieza a moldar o que sigue tomando la forma de este mundo, lejos de convertirse en algo que Dios es lo que quiere. Y entonces vemos que este movimiento tuvo lugar hace 500 años, porque después de que todo fue como oficializado para el cristianismo, empezaron a suceder muchas cosas en los periodos, en cada época de la historia. Pero llegó al punto que se perdió totalmente, y tomando muchos conceptos bíblicos, muchos conceptos acerca de Dios a través de Cristo, muchos conceptos que vienen en la Biblia, realmente la gente empezó a desconocer lo que creía y dejó de acercarse a Dios, no siguió buscando a Dios, empezó a buscar su cultura, empezó a buscar su propia mentalidad, su propia filosofía, y empezó a alejarse. Y de hecho el día de ayer la pastora nos hablaba eso acerca de cuando en el tiempo de oración que ayer tuvimos, oramos que Dios realmente quitara la ignorancia de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, porque la ignorancia, cuando nosotros vivimos en una ignorancia, eso nos lleva a muerte.
la falta de sabiduría nos lleva a una muerte espiritual, y todo esto, la insensatez y el ignorar, el desconocer la presencia de Dios, el desconocer la palabra de Dios, nos lleva a una muerte. Y aunque no celebremos nosotros a la muerte, no estamos festejando ni dando culto a la muerte, ni participando en cosas que representan las tinieblas o la muerte, pero el hecho de estar en una ignorancia, el hecho de no estar buscando el conocer más a Dios, el no tener la sabiduría de parte de Dios, la Biblia nos dice que el pueblo perece a causa de conocimiento. La negligencia de conocer la Escritura nos lleva a esa muerte, aunque no la adoremos, aunque no le rindamos culto. Si nosotros no persistimos en conocer a Dios, entonces de todos modos opera este principio de muerte en nuestras vidas. Pero si por falta de conocimiento el pueblo perece, lo contrario es que cuando hay abundancia de sabiduría, cuando hay abundancia de conocimiento, entonces ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Cuando el pueblo de Dios conoce a su Dios, aprende a escucharle, aprende a seguirle y se esfuerza en conocerle más, entonces hay una vida en abundancia. Y algo así pasó en este tiempo que se festeja o se celebra cada 31 de octubre de cuando este hombre llamado Martín Lutero se levanta, y él era un hombre que buscaba a Dios. Hay testimonios acerca de su vida que nos hablan de cómo él vivía en un monasterio, pero vivía en una constante de buscar a Dios y de buscar a Dios. Y dice que dice la historia que cuando él se sentía atrapado por pecado, aún se flagelaba y decía: es que yo no quiero, porque es lo que él conocía. Él conocía como el autolastimarse para purificar y todo lo que él conocía, pero de repente él empieza a tener una revelación verdadera de quién es Dios. Y aunque estas 5 cosas, el tema de hoy se llama las 5 solas, porque son 5 puntos que los padres de la Reforma, quienes volvieron a retomar los principios por los cuales nosotros podemos estar conociendo las Escrituras, ellos dijeron: pues podemos tener aún diversas concepciones de las cosas, podemos tener aún diferentes cosas, puntos de vista acerca de cosas bíblicas, pero estas 5 cosas son 5 fundamentos que nos mantienen. Son 5 principios que son inamovibles, que no se pueden discutir. Son 5 cosas por las cuales la fe de un cristiano se mantiene. Y aunque estas 5 cosas, estoy seguro que para la mayoría de nosotros o casi todos nosotros son muy conocidas, yo quiero que hoy realmente podamos decirle: Señor, son una realidad en mi vida, pero no solo como una realidad de ese concepto, sí lo conozco. Ese otro concepto, he escuchado unas, 236 veces sermones entre pláticas y mensajes y canciones y todo, y ya lo domino, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos llevados a una realidad de que a veces estamos expuestos aún a ser fascinados, o sea, tú volteas en tu entorno y cada vez más hay principios que empiezan a ser como que la iglesia se empieza a cuestionar, siendo que son claros en la Biblia. Y yo creo que Dios quiere darnos una sensatez de su palabra, quiere quitarnos la ignorancia y darnos una sabiduría divina. Y el Antiguo Testamento lo dice de esta forma: Él quiere que reforcemos nuestras estacas, porque cuando reforcemos nuestras estacas, es decir, en este caso estos cinco principios, estos 5 fundamentos de nuestra fe, dice la Biblia: fortalece tus estacas y extiende tus tiendas. Yo creo que Dios quiere una extensión de su pueblo, pero necesitamos nosotros clavar esas estacas. Lo podemos ver, Jesús nos habla acerca de que Él es la vid, Él es el árbol, y un árbol que tiene raíces, y Él dice también que viene y nos poda, nos da forma
¿Por qué? Porque un árbol que es profundizado en raíces y es podado, va a tener fruto. Y yo creo, el sentir lo que también los pastores nos han comentado esta semana, si es un sentir que tenemos en nuestro corazón, es que Dios quiere derramar un avivamiento nuevamente. Dios quiere derramar una frescura del cielo. Pero cuando no tenemos raíces y solo hay frutos, esos frutos no van a adquirir los minerales de la profundidad, las aguas de la profundidad de las raíces, y necesitamos estar afianzados para dar frutos. Y estas se llaman 5 solas porque son 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los padres de la Reforma, de los que retomaron los principios de la iglesia primitiva, de la iglesia que Jesús vino a dejar en la tierra. La palabra latina sola significa en español solo o solamente, entonces cada vez que decimos sola es porque es solamente. Y estas 5 expresan 5 frases, 5 creencias fundamentales que son pilares esenciales, pero no solo pilares, sino que deben ser prácticas para la vida cristiana. Ahora, cada una de estas son tema de no solo a lo mejor mensaje, sino es para profundizar y realmente estar sacando la riqueza de todo eso, pero el día de hoy no es conocerlas a profundidad, sino es que podamos saber si nosotros estamos cimentados en esto que Dios permitió como un mover, porque Él quiere traer un nuevo mover a su iglesia, pero necesitamos estar firmes en estos fundamentos de nuestra vida. Y la primera sola que se estableció en este mover hace 500 años es sola scriptura. Sola scriptura significa solamente la escritura, poniendo a la Biblia como el único estándar de fe y la única práctica de nuestra vida. Solamente la escritura es la que nos va a dar la vida, y dice Lutero, dijo en este tiempo, declaró: al menos que se me convenza mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón, estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Entonces, este principio nos establece algo muy básico, que pues la Biblia misma dice: la profecía está bien y las experiencias con Dios está bien, y leer algún libro e ir a algún congreso, asistir a una conferencia está bien, pero nada puede igualarse, ninguna palabra, ninguna doctrina, ninguna filosofía o pensamiento puede tener el mismo valor de la Escritura. En este congreso estuvimos un tiempo ahí en un stand de libros, entonces estuvimos vendiendo algunos libros y se acercó con Sandy una persona, y Sandy tiene respuestas que Dios les da así maravillosas, ¿verdad? Porque la señora se acerca y le dice: oiga, es que escuché y el conferencista dijo, o alguien me dijo, no, creo que fue mi consejero, no, alguien, bueno, un pastor, no sé, pero no sé si ustedes lo venden, es un libro, es que no me acuerdo cómo se llama ese libro, pero dicen que tiene todas las respuestas de la vida, ¿usted lo tiene? Y Sandy le dice: ¿la Biblia? Y la señora se queda: no es otro libro. Y le dijo: no, es que solo la Biblia tiene todas las respuestas de la vida, ¿verdad? Y esta señora refleja el pensamiento de mucha gente del pueblo cristiano, ¿verdad? Que decimos: es que ahora sí esta conferencia, no, es que este predicador va a venir, va a estar en tal iglesia, o va a sacar un nuevo mensaje, o no, es que hay una canción padrísima que me toca y que no sabes, me ha transformado, y no, que ore por mí,
que ore por mí este pastor, o que el profeta o el apóstol me dé su unción, porque esa es la respuesta de la vida. Pero ningún libro tiene todas las respuestas de la Biblia, ninguna persona tiene todas las respuestas de la vida, solo la Escritura tiene todas las respuestas de la Biblia. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y quiero hacer un paréntesis ahí antes de continuar con el versículo, pero dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuántos de aquí fueron en algún momento a la escuelita dominical? ¿Pueden indicármelo con su mano en alto? Ok, quizá un 30% estuvo en escuelita dominical alguna vez. Y dice acá que aprendiste desde la niñez las sagradas escrituras, pero ¿sabes qué sucede? Que nosotros necesitamos conocer las sagradas escrituras. A mí me ha pasado muchísimas veces que yo tengo un concepto aquí, porque lo aprendí desde muy chiquito, porque estuve en escuelita dominical y ahí lo aprendí. Y la mayoría de esos conceptos, la mayoría de esos principios, la mayoría de la escritura que recibí, está ahí, ha dado fruto y está muy padre. Pero hay por ahí uno que otro principio que alguien, un maestro con muy buen corazón, con muy buena disposición y todo, pero me lo dijo y yo pensé que era verdad. Y cuando veo la escritura y de repente veo que no es verdad, y entonces es un conflicto, ¿verdad? Porque a veces vivimos con conceptos que alguien nos dijo por ahí y a lo mejor fue alguien muy buen intencionado, o a lo mejor es alguien a quien le tenemos un respeto, a lo mejor es alguien que no es que sea un anatema o que sea así como falsas doctrinas o algo así, pero a lo mejor en cierto momento nos lo dijo y nosotros crecemos creyendo eso toda la vida. O sea, yo no sé si te ha pasado, pero hay versículos que no son versículos, ¿verdad? Que está en la Reina Bailadora del 2016, pero no son versículos, son frases que tú creces pensando que están en la Biblia y que no están ahí. Y necesitamos saber que solo la Escritura, porque hay versículos que tomamos y decimos, es que ese pastor dijo como que no, ¿verdad? Como que ese pastor está bien, o como que ese predicador pues tiene está bien, o esa canción dice eso y es que está muy bonito y yo sentí eso y la Biblia como que tiene, bueno, después entiendo la Biblia, pero ahorita me aferro a la canción, ¿verdad? Y debemos saber que solo la Escritura debe hacer lo que está escrito aquí. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, todas las técnicas que alguna iglesia pudiera tener, que algún mensajero pudiera tener, pero que no son escriturales, que no están en la palabra de Dios, no son para nuestra vida. Ahora, de este punto yo creo que debemos tomar algo práctico y espero que haya entre nosotros una generación hambrienta, porque es algo que en mi vida Dios ha trabajado por mucho tiempo, pero que nuevamente está diciendo, necesitas echarle más leña al fuego, necesitas echarle más leña a este fuego. Y yo no solo, o sea, todo el mes pasado estuvimos escuchando acerca del TCD y es algo que debemos poner en práctica, tener nuestro devocional con Dios, pero yo creo que hay
entre nosotros jóvenes, hombres, mujeres que necesitan ir a más, que necesitan leer la Escritura, o sea, este principio, y es que antes de hace 500 años no había Biblia en otros idiomas más que en latín. Estaba en los idiomas originales y estaba en latín. Entonces la cosa era, yo leo en latín, ustedes escuchan en latín, pero yo les explico lo que yo quiero y ustedes creen que lo que yo estoy diciendo está bien, porque es como si ahorita les hablo en arameo y en griego y pues después les doy una explicación y tú tomas eso como una realidad. Pero si queremos un avivamiento en nuestras vidas y si queremos un avivamiento en nuestros días, tenemos que meternos a leer la Escritura. Hay un hábito de leer la Escritura y de verdad, yo creo que si hay alguien aquí hambriento y dice, ¿qué puedo hacer para alcanzar el avivamiento? ¿Qué puedo hacer para alcanzar transformación en mi vida? Lee la Biblia en un año, o lee 2 veces la Biblia en un año, o lee la Biblia en 2 años. O sea, hazte una meta alcanzable, pero lee la Escritura, pero no como así como apartado. O sea, yo no sé si esto es para todos, aunque debería ser, pero lo que Martín Lutero se levantó a decir es, wow, o sea, podemos entender la Escritura, podemos leer Génesis, podemos leer Juan, podemos entender, y Dios me habla a mí directamente. Dios me habla, Dios aparta su corazón para hablarme a mí. Y a veces leemos y es como de, ay, sí, es que es muy pesado y escribimos en el devocional TCD porque es lo que leímos, TCD, ya leo, tiempo con Dios, y le escribo en mi devocional y Dios quiere hacer que nuestra vida dé fruto. Dios quiere ese fuego en nuestra vida para quitarnos lo insensato y lo ignorante y avivarnos en el mover que Él tiene. Así es que si tú quieres avivamiento en tu vida, si tú quieres avivamiento que viene en nuestra generación, lee la Escritura. Sola Escritura, sola Escritura. Y esto es lo que citaba este punto. Afirmamos que la Escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. Y termina esta tesis que escribieron hace 500 años. Negamos que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del cristiano, que el Espíritu Santo hable independientemente o lo contrario de lo que está escrito en la Biblia, o que experiencias espirituales personales puedan ser en alguna forma u ocasión medio de revelación. Es decir, solo lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura es la revelación de parte de Dios. Segunda sola es sola fide. Sola fide significa solo por la fe y habla de la justificación que es únicamente por medio de la fe. Y este mismo libro de Gálatas habla de Abraham y que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. O sea, solamente por creer es como tenemos justicia. Y dice Gálatas, esto habla Gálatas 3 del 6 al 11 y acaba el 11 diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero encuentra este versículo en la Biblia y se encuentra el mismo que se estaba autolacerando porque decía, es que yo tengo que pagar la culpa por mis pensamientos y por mi deseo de pecado y por mi seguir las tentaciones, y él se autolaceraba. Pero entonces vino esta revelación
que solo a través de creer es como podíamos vivir. Y en ese tiempo había indulgencias y es parte de lo que todo esto pues vino a cambiar, que no era algo que teníamos que comprar, sino era a través de la fe. Sin embargo, muchas veces nuestra fe es movida, es sacudida, y es en tiempos es en estos tiempos cuando realmente tenemos una prueba de fe. Si nosotros no estamos firmes y sí sabemos que pues sí, por la fe sé que soy salvo, ¿no? Pero esto va más allá, esto va a través de nuestra genuina fe en medio de circunstancias que nos tiran y nos tumban y nos hacen llegar a un punto de todo está perdido o todo está sin esperanza. Dios prueba nuestra fe. Bob Sorge escribe que a veces Dios retarda sus respuestas para que nuestra fe salga más preciosa que el oro. Nuestra fe es algo que necesitamos mantener. Sola fide significa el justo solo por la fe vivirá. Dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo. O sea, quiere decir que a veces tú estás siguiendo al Señor, estás sirviendo al Señor, pero aún en medio de servirle, aún en medio de buscarle, la Escritura dice, aún ese que es justo, muchas son sus aflicciones, pero de todas esas aflicciones el Señor lo libra. El Señor nos libra cuando nosotros podemos levantarnos y mantenernos en esta fe. Tenemos que creer antes que entender. Y yo creo, amada iglesia, que estamos desvirtuando el valor de la fe. Porque muchas veces queremos entender antes que creer. Muchas veces necesitamos los porqués antes de la obediencia. A mí me impactó algo que dijeron recientemente en el congreso, en uno de nuestros congresos, y era: muchos milagros sucedieron no porque la gente lo merecía, no porque la gente hacía lo correcto, ni siquiera porque la gente tenía fe, sino porque la gente obedecía. O sea, alguien que venía ante Jesús y Jesús le decía, pues métete aquí o hazte aquí o te voy a poner, voy a escupir y te voy a embarrar la cara. Y cuando había obediencia, porque se demostraba ahí que había una fe, entonces Dios actuaba y obraba. Pero estamos en una generación que como cristianos necesitamos, no, demuéstramelo con los versículos. No, a mí me dices, y bueno, o sea, está bien la escritura, ¿verdad? Y es lo que, sola escritura es lo que nos dice, solamente la escritura, pero tenemos una actitud de, hasta que yo entienda, hasta que a mí me convenzas que me va a ir bien a través de eso, hasta que yo piense y psicológicamente y terapéuticamente y sanidad del alma y yo esté bien para recibirlo, entonces voy a tener fe. Y muchas veces estamos como iglesia, aún nos acercamos a un consejo y nuestro consejo, el acercarnos a una consejería es: convénceme. O sea, dime pero bien, o sea, y psicológicamente y demuéstrame, ¿verdad? Pero sabes que sola fide significa solamente la fe nos hace salvos. Solamente a través de creer, y esto lo resumían de esta forma: reafirmamos que la justificación es por gracia solamente por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Y necesitamos saber que solo nuestra fe en que Cristo murió, eso nos hace salvos.
pero nuestra fe es solamente la fe en que Cristo, si Cristo dice algo, yo no necesito entenderlo primero, yo lo voy a creer. Y si Él lo dice, aunque mis ojos digan otra cosa, aunque mis sentidos digan otra cosa, yo quiero ser de los creyentes que dice la Escritura, que nos movemos por fe, no por vista. ¿Eres un cristiano que se mueve por vista o eres un cristiano que se mueve por sola fide, solamente fe? Número 3, la tercera sola es sola gratia, es solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. La Escritura dice en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero dice el versículo 7 y 8 de Efesios 1: Él nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y yo veo este punto y veo en un mismo pasaje, en un mismo versículo, que habla sobre el perdón de pecados y sobre la riqueza de la gracia de Dios. El perdón de pecados y la riqueza de la gracia. Porque estamos en tiempos donde la gracia es: no hables de pecados, porque incomodas a la gente. No digas pecados, es que eso no es pecado, es preferencia. Es que eso no es pecado, es algo cultural. Eso no es pecado, es que así somos, así es nuestra naturaleza humana, entonces no es pecado. ¿Por qué Dios nos haría de esa forma si somos pecadores? Y estamos en medio de una sociedad donde la palabra pecado no está encajando, y si la palabra pecado no encaja, la doctrina de la gracia no tiene un sentido, y necesitamos ese sentido en nuestras vidas, porque solo gratia significa necesitamos la gracia de Dios. Pero a veces como cristianos toleramos de forma solapadora al que está pecando, y no nos metemos a un punto donde hablamos de las riquezas de la gracia que se dan cuando hay un perdón de pecados. Dice: por su sangre Él nos da el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, la gracia está para salvarnos de nuestro pecado. Pero igualmente yo creo que estamos en un asunto. Yo me acuerdo que yo iba con quienes me estaban discipulando, iba con consejeros y les decía: es que estoy mal, o sea, ¿qué hago? Ora por mí, o pues la regué, o estoy así, ¿verdad? Pero estamos en una generación donde no llegas a decir estoy en pecado. Estamos en una situación de que estamos tan rodeados por el mundo, y que el mundo habla de preferencia y habla de naturaleza y habla de cultura, a tal grado que nosotros decimos: bueno, es que así soy realmente, ¿no? O sea, hay gracia porque así soy, y hay gracia porque pues si Dios me dice pues puedes comer de todo lo que hay en la mesa, pues sí, pero olvidamos puedes comer de todo, de cualquier fruta que tú quieras de este jardín, pero de ese árbol no puedes comer. Y nosotros decimos: bueno, pero, y caemos en el dilema de que es una incoherencia tener un jardín lleno de posibilidades, y cómo Dios pondría ahí un árbol que yo no puedo tocar, porque aparte está llamativo, es atractivo, aparte yo me siento bien comiendo de ese árbol, aparte yo lo como y eso sí resuelve mis problemas, eso sí resuelve mi conciencia, eso sí
me da satisfacción, y entonces perdemos el tesoro de la riqueza de la gracia de Dios. La gracia es lo contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo o en su pago o compensación. Pero la gracia también nos libera del pecado. Ese es lo que realmente nos va a liberar y transformar en nuestro corazón. Y el resumen de este punto, el que hablaron estos padres de la restauración de estas cosas fue: reafirmamos que en salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo, a través de liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso es lo que nos da la gracia, es estábamos en un estado de muerte espiritual, Dios nos da un estado de vida espiritual. Cuarto punto, solus Christus o sola Cristo, es solo por Cristo, solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo a través de Cristo, y este es un punto que al mundo le incomoda, le molesta y hace que estemos en un punto de persecución actual cuando decimos Cristo es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Pero si al ser orillados a reconocer solo Cristo salva, y tú dices, pues es que Cristo es uno de los buenos caminos que te llevan a Dios, o cada cultura, cada filosofía te trae un bienestar y un beneficio, y olvidamos que solamente Cristo salva, entonces estamos perdiendo este sentido. Y dice Primera de Timoteo, por mencionar, obviamente son solo versículos de los muchos que hay de cada uno de estos principios, y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, quien es Dios y quien fue hombre, vino como hombre para darse por rescate a todos. Y esto es fácil cuando lo comparamos así como con otro Dios o con la idolatría o con cultos o así, pero necesitamos retomar el punto de no podemos amar una iglesia o amar a un hombre o amar una doctrina o amar un estilo de música o amar un estilo de iglesia o amar a algo o a alguien antes que a Dios. Tuvimos la bendición en el Congreso de tener a personas, estuvo Marcos Brunetti, de verdad que es una persona que te dice: deja de verme a mí, o sea, todos los conceptos, todos los rollos que como iglesia nos traemos, yo creo que Dios nos está llevando o sea, hay gente que, por ejemplo, alguno de los chicos me comentaba, ¿no? Que le decía, si es que, alguien me comentaba apenas, si es que la iglesia de los cristianos me han dicho que es padre porque hacen como conciertos, no antes de recibir el mensaje, hacen como conciertos y pues como que está más la cosa así como más llamativa, ¿no? Pero a veces nosotros como cristianos estamos, voy a ir al concierto no sé qué, y voy a ir al congreso por no sé quién, y voy a escuchar tal cosa por mí, o sea, es por mí, por mi centro, porque me satisface a mí, y veo al hombre, o veo un nombre, o veo una persona, o veo un estilo, o veo algo, y dejo de ver a Cristo. Necesitamos regresar al punto: ningún ritual, institución o individuo
debe ser motivo de confianza sino Cristo. Y este punto lo establecieron de esta forma: reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Negamos que el Evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo. Si es así, entonces este no debe ser declarado y la fe en Cristo no es solicitada. Y cada vez más encontramos que hay quien quiere aún los principios de Dios sin Dios, que quiere las palabras de Jesús sin Jesús. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús tienen vida y nos traen un orden y nos traen una bendición, pero a muchos les incomoda que Jesús esté de por medio, porque Jesús es soberano, Él es autoridad, Él es rescate, Él nos confronta con el pecado. Así es que nos negamos a que nuestro evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo. Y el último punto: soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Solamente se le debe dar gloria a Dios en la salvación de los pecadores. Nadie más debe recibir gloria. Nada más, ningún lugar debe recibir gloria. Y mencionaba a Marcos Brunet porque él decía, habla mucho acerca de esto, cómo nos fascinamos aún por lugares, ¿no? Y buscamos avivamiento en lugares, buscamos avivamiento en personas, buscamos que oren por nosotros, buscamos que nos den la escritura masticada, buscamos la fe de alguien más, buscamos el que mi gracia sea, yo no tengo pecado, o minimizarlo. Pero solamente y cada cosa en nuestras vidas, solo Dios debe recibir la gloria. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Si esta mañana fuiste a trabajar, si esta mañana fuiste a la escuela, si en la noche llegando a tu casa vas a preparar la cena, si mañana vas a ir a un lugar o a otro, si vas a emprender o tomar una decisión, todo que sea para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y mientras nos ponemos de pie, este último punto restaura toda la esencia de la adoración de Dios. Este punto quita todo culto y trata y lidia con toda motivación de nuestro corazón. Este punto trata con quitarnos todo pretexto, porque como en el sistema mexicano, ¿verdad? Siempre podemos así como que encontrar astucia para evadir las cosas y irnos de aquí para allá. Y ya salió una nueva disposición, pero entonces ya hay 5 para darle la vuelta. Y a veces queremos hacer así en la escritura y en nuestra vida con Dios. Pero este punto te dice: bueno, ya te escabulliste, ya hiciste, ya le diste la vuelta a este versículo 7 veces. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo para la gloria de Dios. Cuando tú haces lo que estás haciendo, ¿Dios está recibiendo la gloria o tú estás recibiendo la gloria? ¿Dios está recibiendo satisfacción o tú estás recibiendo satisfacción?
O tú estás limpiando tu conciencia, o tú estás autojustificándote, o tú estás recibiendo gloria en lo que haces. Este es un principio que nos lleva al principio de morir para vivir en Cristo. Decir, Señor, que realmente en mi vida tú recibas la gloria. Y yo quisiera que podamos orar 2 minutos, pero si pudieras ponerte frente a frente con alguna persona, porque yo quisiera orar, porque todos conocemos el principio de gracia y de la palabra y de la fe, pero que podamos orar, Señor, activa eso en nosotros. No queremos ser la iglesia que ya se acomodó y que ya está conforme con lo que tiene. Señor, actívanos en la fe, actívanos en la gloria, actívanos en la palabra. Así es que ora por esa persona. No vamos a orar mucho tiempo, solo es ora 1 minuto y dile, Señor, dale hambre de tu palabra. Señor, que Él pueda sumergirse en su gracia, en tu gracia. Ora, dile, Señor, que su vida entera pueda ser fundamentada en fe. Ayúdale en las pruebas de fe. Ayúdale, fortalécele en las pruebas de fe, pero que pueda reconocer que solo por gracia, solo por la fe, Él puede tener acceso. Y Dios restaura en Él, revélale a Cristo, revélale al Salvador, revélale a aquel que le ha dado misericordia y gracia para librarle de todo pecado, de toda tribulación, de toda angustia, de todo sufrimiento. Ayúdale a proclamar a Cristo como el centro de su vida. Ayúdame a mí, Señor, a proclamar a Cristo. Dale una nueva revelación de quién eres. Señor, quita todo fracaso o concepto erróneo o herida o lo que pueda poner de pretexto. Señor, revélate a su vida. Cristo, solo tú salvas, solo tú rescatas, solo tú eres Dios y el mediador entre el Padre y su vida. Revélale a Cristo. Y Señor, que su vida pueda ser una vida que sea solo para darle la gloria a Dios. Señor, eso es imposible para nosotros. Eso es imposible, pero Espíritu Santo, tú estás para ayudarnos y llenarnos de poder para vivir una vida que solo dé la gloria al Padre, que solo dé la gloria al Hijo, que solo dé la gloria al Espíritu Santo. Ayúdale, Señor, ayúdale en el nombre de Cristo Jesús. Y finalmente quisiera orar si hay alguien que nos visita por primera, segunda vez, que nunca le ha dicho, Señor, yo quiero que tú seas mi camino al Padre. La Biblia dice que necesitamos confesar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y eso es a través de orar con Él, hablar con Él. ¿Habrá alguien aquí que quiera orar esa